Ya en plena jornada electoral, estamos todos con mucha ansiedad esperando qué va a ocurrir, cuánta gente va a ir a votar, cuáles van a ser las implicancias no solo para el proceso constitucional, sino que para la política en general. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con el oficialismo, la oposición? Son muchas las preguntas que tenemos. Vamos a intentar hacer un análisis justamente de estos escenarios junto a Laura Albornoz, exministra de Estado, y a Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Laura, Rodrigo, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes, me dice Rodrigo. Lo leí en los labios porque está en silencio. Pero muy buenas tardes. Buenas tardes, exactamente. Sí, buenas tardes, perdón, estaba en silencio, gracias por avisarme. Bueno, ahora sí que estamos conectadísimos. ¿Cómo ven ustedes estas jornadas de horas previas? Vemos, o se vio muy poco ambiente de elecciones hasta la semana pasada, eso ha ido cambiando en las últimas horas. Cierres de campaña bastante pequeños, cautos o silenciosos, menos bullados de lo que estábamos acostumbrados. ¿Cómo ven este escenario previo, Laura? La verdad es que yo creo que en un tercer proceso constituyente o constitucional efectivamente ha habido más silencio, menos alarde, más tranquilidad, porque en definitiva también los bordes de lo que va a ser el proceso constituyente también fueron definidos por el propio Senado en este acuerdo para llevar adelante este tercer proceso. Los bordes respecto de lo que va a ser o no va a ser la Constitución en este marco constitucional ya están definidos, fueron definidos por el Senado de la República, por lo tanto tampoco hay una expectativa tan alta respecto de lo que un candidato puede representar o cambiar respecto de otro y de la verdadera incidencia sobre el texto. Ahora, lo que sí va a ser importante es, como tú señalabas hace un momento, Bárbara, a lo mejor la medición de las fuerzas políticas, porque aquí vamos a ver efectivamente cuánto están pesando en la actualidad los partidos políticos, cómo está efectivamente conformada la derecha, si quienes pesan son los partidos tradicionales o la derecha tradicional, o el espacio fue ocupado por el Partido de la Gente y por republicanos, y si por el otro lado, por el oficialismo, efectivamente quien hoy día tiene el mayor peso en el gobierno, que es el Partido Socialista, es capaz de llevar los votos a las urnas y traducir en un apoyo sustantivo al gobierno. Entonces están jugando muchísimas cosas. Para muchos esta es como la gran encuesta, la encuesta 100% confiable. Rodrigo. Oye, tengo una sola duda. Laura, tercer proceso, ¿tú te refieres porque estás considerando como primero, ¿no? El de Bachelet, ¿cierto? Sí. Bachelet comenzó el primero con los cabildos, en el cual por lo menos yo participé activamente, así que este es el tercer proceso constituyente. Efectivamente. Claro, no tuvo elecciones como este, que en el fondo de alguna u otra forma genera cierto agotamiento, que al final hemos tenido ya tres, esta es la cuarta elección en torno a un proceso constituyente propiamente tal. Pero dicho eso, y aclarado ese punto, yo creo, Bárbara, que efectivamente estamos en presencia de un cierto agotamiento de la ciudadanía de procesos electorales. Tuvimos hace poco el plebiscito, hace poco tiempo también parlamentaria, presidencial, tenemos en diciembre el plebiscito de salida, el año pasado, el próximo año municipal, entonces hay cierto cansancio de las personas por el proceso electoral. Segundo punto, creo también, y aquí alguna crítica también al rol que ha tenido el gobierno en la difusión de esta campaña versus otras que yo recuerdo no ha sido con el mismo énfasis que vimos quizás en la primera etapa. Y la tercera, como dice Laura, efectivamente estamos en presencia de un proceso distinto, que fue de alguna forma zanjado por un acuerdo político en que participaron los partidos y acordaron ciertos mecanismos que de alguna forma restringen quizás la creación, y así libertad no, la creación con los bordes y los mecanismos de control que existen. Entonces, efectivamente, yo creo que una de las cosas que vamos a tener que observar va a ser la participación, si el voto obligatorio va a influir en esta elección, como lo influyó el 4 de septiembre. Segundo, qué peso va a tener la oposición versus el oficialismo. Y en tercer lugar, intrasectores, en el fondo, quién de alguna otra forma va a tener más fuerza dentro del oficialismo y quién va a tener más fuerza dentro de la oposición. Yo creo que esos tres ejes son importantes analizarlos ya el domingo en la noche cuando tengamos los resultados. Bueno, partamos por el análisis de la influencia o el impacto directo en el proceso constitucional. Ya después nos vamos a la política. Hay distintos escenarios, uno ve las encuestas, pero con la experiencia que ya hemos tenido en todos los últimos procesos, hay que esperar el resultado, uno no puede concluir nada antes de. Pero si eventualmente se diera algo como lo que se está diciendo, si eventualmente la oposición tuviera una participación predominante en el proceso o en los consejeros, ¿qué implicaría esto para el proceso? ¿Qué implicaría para la última etapa que queda, que es la más relevante en cuanto a votaciones de los expertos y los contenidos que se van a discutir después, Laura?
A ver, yo soy una fiel seguidora y la verdad que creo mucho en los cálculos que hace Pepe Out, él lo sabe, así que me voy a basar en los últimos datos entregados. Efectivamente, es muy probable, por razones bastante obvias, que son el gobernar produce un desgaste, y también por circunstancias que han acompañado los procesos anteriores, el compromiso que tuvo el propio gobierno con el proceso que antecedió. Puede que en definitiva tenga el sector de la oposición un mejor resultado en los resultados. No es mi caso, yo tengo mi candidato claro para ese día, pero es muy probable que los resultados sean como se anticipan. Sin embargo, yo creo que efectivamente va a haber aquí un tremendo tensión respecto de cómo se va a configurar el proceso que viene hacia futuro, porque no es lo mismo pensar en construir una constitución de todos si esta la escribe personas que están vinculadas con el narcotráfico o que tienen un cierto seco populista como el Partido de la Gente, según fue señalado por el propio Cervel el día de ayer, y son ellos los que predominan en la derecha. O sea, no es la derecha tradicional, es una derecha distinta, o el partido más extremo, que es el Partido Republicano, que dicho sea de paso también tiene una denuncia por acoso, un candidato con abuso sexual. Si es eso lo que predomina, la verdad es que va a haber una gran pérdida de oportunidad, creo yo, de poder construir un nuevo texto que nos uniforme a todos, que fue en definitiva el resultado de lo que se observó en el Parlamento, en esta Constitución, con ciertos bordes. Yo creo que efectivamente puede estar en juego la coincidencia o de un proyecto común de todo el país, y depende de la generosidad o no con que actúen los diferentes partidos políticos en esta hazaña. ¿Cómo lo ve Rodrigo? Vamos bajando los puntos. Sí, no, tiene razón Laura. Es muy probable cuando hay elecciones durante el mandato de un gobierno, no tienden a confundirse dichas elecciones con también una evaluación del gobierno. Y en esa lógica da la sensación de que el domingo es muy probable, las encuestas a veces se equivocan, pero uno hay ambiente, hay sensación de que estemos en presencia quizás del triunfo más amplio que obtenga en la historia que al menos yo recuerde, en una elección de carácter tipo de selección de candidatos, porque esto no es una elección de parlamento, pero es muy similar a la lógica del Senado, que las fuerzas de la derecha superen a las fuerzas de la centroizquierda. Entonces va a significar una derrota muy potente para todo ese sector si eso sucede, si es que obtienen los 3/5 o más, que es lo que de alguna forma han vaticinado varios analistas y expertos. Y en eso yo prefiero ser optimista, como lo fui también en el primer proceso, y fui decepcionado en el primer proceso. Y en esa lógica yo tengo la sensación de que debe primar la cordura para justamente evitar estos miedos que plantea Laura y que planteó ayer, de hecho, el senador Latorre de Revolución Democrática, en el sentido de que si hay una mayor representación de la derecha, va a ser una constitución escrita por la derecha. Yo creo en la posibilidad de los acuerdos. Yo he sido bien defensor, a diferencia de parte del gobierno actual, de los últimos 30 o 40 años de la historia del país, que fue en base a acuerdos. Y yo espero que la prudencia y la cultura prime en este proceso, porque hasta el minuto hemos ido corrigiendo los errores. Voy a darle un honor ahí a Laura, del segundo proceso que vivimos, en que cuando hubo una mayoría circunstancial de un sector, no primó la cordura y llegar a acuerdos, sino que se impuso una mirada versus la otra. Sí, bueno, perdón. Bárbara, lo que pasa es que yo en esto pongo el acento en otra cosa. A mí la verdad que un marco constitucional como aquel que salió del Senado con ciertos aspectos que nosotros nos comprometimos a respetar, particularmente los partidos políticos, quienes tenemos tradición de militancia política, me parece a mí sin duda alguna un buen camino por el cual empezar. Mi preocupación no tiene que ver con eso, no tiene que ver con negociar con todos los sectores y poder llegar a una gran carta común de todos los chilenos, que tiene que ser siempre una constitución, no la ganancia de un sector por sobre el otro. Mi problema es que si al interior de la derecha con quienes vamos a conversar, va a ser con Parisi o va a ser con José Antonio Kast, porque en ese caso lo que vamos a tener es que el proceso legítimo, que este proceso que va a estar constituido sobre base que le van a dar una legitimidad, va a perder una gran oportunidad de ser esa mesa común o ese texto común. Por tanto, quienes se sienten a la mesa a negociar, esa mayoría que se conforme el domingo no da lo mismo quién la gane o por quienes se represente. Para mí es muy importante que esa representación efectivamente
sea de la derecha dialogante, sea de los sectores más moderados de centro-izquierda, y que nos permitan avanzar sobre un texto que efectivamente suponga la mejora de la calidad de vida de los y las chilenas, entendiendo que la Constitución del 80 tenía una limitación, por eso el plebiscito se ganó con una amplia mayoría cuando se planteó la necesidad de modificar la Constitución del 80, pero para que esa mejora efectivamente surta efecto, no podemos tener a los populistas de siempre, a los negacionistas, ni a las personas que plantean posturas más conservadoras que se planteaban hace 30 años atrás en la sociedad chilena. Se podría preguntar lo mismo al revés, porque lo que vimos en la convención anterior es que era el otro extremo el que tenía un predominio y que finalmente no estuvieron dispuestos a conversar, ni a transar, ni a ampliar visiones y bueno, terminamos como terminamos. Solo como acotación de lo que la contrapregunta que tú me haces, Bárbara, para no quitar espacio a Rodrigo, la verdad es que yo sí creo que efectivamente, como él dijo, esta fue una elección, la de la constituyente pasada, muy circunstancial, en donde los partidos políticos también fueron castigados por prácticas que han resultado inadmisibles. Aquí hay un llamado de atención importante a los partidos políticos por falta de renovación, por prácticas de corrupción, por falta de empatía con las demandas ciudadanas, por elitismo, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con que hay un castigo. Uno no podría decir a rajatabla que lo que estuvo en la constituyente pasada era la representación de mi ex partido, un solo constituyente de la democracia cristiana o la representación plena de determinados partidos políticos. Lo que hubo más bien es la emergencia de movimientos sociales y de sectores populistas que dieron la espalda a la política tradicional. Rodrigo. Yo en un punto, fíjate, tengo la sensación, y no me quiero anticipar, porque uno cuando apuesta a veces pierde y no quiero perder tan rápido, porque estaba bien, me quiero partir así, que después de la experiencia que hemos vivido este gobierno, Laura, quizás el factor renovación en esta elección no es tan fundamental. Me explico. Yo quiero observar con detenimiento aquellas circunscripciones en donde compiten candidatos como de la vieja concertación. Entonces, por ejemplo, Saldívar, Ulloa en el caso de la U, Vitar. Tengo la impresión de que dada el transcurso de este gobierno, la inexperiencia que ha mostrado a la hora de solucionar los problemas del país, y lo hemos visto también en declaración además de ellos en algunos municipios, puede ser que tengamos una sorpresa y esa noche muchos de los que eran vieja guardia estaban prácticamente jubilados, tengan un rol importante en este proceso. Y a mí me parece que puede ser importante tener una mirada de gente con experiencia que hizo el país gran exitoso cuando logramos llegar a acuerdos. Así que yo creo que en este minuto la renovación puede estar un poquito cuestionada por el factor que te digo yo anteriormente. Yo insisto, yo espero que los ripios, las diferencias que hemos visto en la campaña, porque las campañas son una cosa y el trabajo es otra, sobre todo entre Chile Vamos, republicanos, que han habido grietas, incluso a veces hasta un poco violentas, tiendan de alguna forma a superarse el día lunes en la mañana. Eso también genere puentes con también los sectores más moderados de la centroizquierda para poder de alguna forma de verdad cerrar este capítulo constitucional, construir una constitución que de alguna forma implete la gran mayoría de los chilenos para que ojalá el 17 de diciembre tengamos un cierre de capítulo con una constitución que ojalá pueda acoger la gran mayoría del sentimiento de identidad que tiene este país. Justamente en eso, es complicado hacer obviamente predicciones como dicen ustedes respecto a quiénes van a tener ese predominio o no, cuál va a ser la actitud, cuáles son los incentivos que va a tener cada uno de los grupos, ya sea a tratar de sacar adelante el proceso. Hay un sector que se siente más lejano, que incluso algunos muy pocos, están haciendo llamados a votar nulo, y claro, y hay una inquietud de decir, bueno, ¿cómo van a enfrentar los resultados? ¿Quiénes ganen y quiénes pierden? Quienes ganen sin la tentación de llevarse la pelota para la casa, quienes pierdan sin la tentación de sacar el mantel y que se acabó la fiesta. No. La verdad es que una demócrata como yo no podría pensar de otra forma como nosotros la diseñamos. Yo ayer enviaba un mensaje apoyando ayer con Lubetich como candidato, no sé, bueno, estoy hablando a título personal, que fue el primer presidente de la fecha en dictadura, y quienes fuimos parte de la juventud en aquella época y luchamos por recuperar la democracia, hemos estado siempre al pendiente de invitar a nuestros hijos a participar, invitar a los estudiantes a participar. Creemos en la democracia, creemos en el resultado de la democracia, creemos en sacar de la democracia aquellos agentes que son populistas, que enturbian, que son violentistas de palabra o de acto.
Por eso yo espero que efectivamente, lo digo en serio, logre un predominio todos aquellos sectores. Yo fui ministra del último gobierno de la Concertación, de la presidenta Michelle Bachelet, y me siento muy orgullosa de lo que hicimos en aquella época, y yo creo que efectivamente tenemos que buscar mayores consensos, mayor unidad, pero también con avances de la población y de los derechos consagrados y de los cuales se han ido avanzando a lo largo del tiempo. Y en ese sentido me parece que sería muy lamentable que tuviéramos que sentarnos a la mesa con un predominio absoluto de la derecha, de republicanos, del Partido de la Gente, además con casos tan cuestionados como los que conocimos ayer en las noticias. Rodrigo. No, es un temor que deben tener todos, pero al final del día, obviamente un sector va a estar más representado que el otro, salvo que haya un empate, pero lo veo poco probable. Aquí la clave va a ser que las personas que sean electas entiendan lo que está en juego, entiendan que esto no es una elección de 4 años, de uno, si no le gustó el alcalde, si no le gustó el parlamentario, si no le gustó el presidente, de otra forma cambiarlo después de un periodo corto, 4 años, máximo 8 en el caso del Senado. Las constituciones son cartas que duran mucho tiempo, en términos generales, mucho tiempo. No afectan el presente, sino que el futuro, las futuras generaciones. Y en esa lógica yo espero que las personas electas el día domingo entiendan eso, que vamos a construir el futuro, que aprendamos de los errores del pasado, porque tuvimos un proceso en que una mayoría tuvo más representación que la otra, y esa mayoría no fue capaz de construir ni puente ni diálogo y trató de imponer un modelo de identidad, de país, de constitución, por sobre, uno, el sentido común, y dos, por sobre el otro. Nunca hubo esos puentes que yo creo que ojalá quienes resulten electos el día domingo por la noche lo tengan muy claro. Aquí no nos estamos jugando 8 años, no estamos jugando 30, 40 o 50 años. Bueno, si nosotros nos cambiamos ahora de eje, ya vamos a estar viendo cómo puede incidir esto en la comisión experta, porque una cosa es la discusión que se va a dar después, pero otra es el trabajo y las definiciones que tienen que tomar ellos. Ellos están ahora totalmente equilibrados, tienen conciencia de eso, pueden llegar al acuerdo, pero no es lo mismo decidir cosas sabiendo que hay una mayoría abrumadora o no de un sector u de otro. Entonces, ¿cuánto puede influir en las cosas que ellos puedan ir definiendo en este texto pensando que después sea más viable, que se mantenga, se apruebe y que no se quiera cambiar todo, Laura? Mire, yo soy esencialmente política, pero creo que el conocimiento de los expertos siempre ha servido para orientar, aclarar, y siento que efectivamente en el proceso anterior no hubo mucho tiempo para escuchar, o se intentó escuchar a todo el mundo y eso no fue posible. Yo le estoy hablando ahora desde mi oficina en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tenemos ahí varios representantes de esta facultad histórica, de esta universidad, la primera de este país, y aunque me digan que era San Felipe, pero ella es la heredera de la Universidad de San Felipe, y tenemos muchos expertos, personas preparadas que representan políticamente, tienen sensibilidad en todos los sectores. Yo tengo plena confianza que efectivamente quienes resulten electos se dejen aconsejar correctamente por los expertos que cumplen una misión, que han hecho un trabajo serio y a quienes efectivamente esperamos que puedan recoger los avances de los últimos 30 años en materia de consagración de derechos humanos, de derechos sociales y particularmente de reivindicación de muchos aspectos de la vida de los seres humanos, de la naturaleza, de la sostenibilidad, por mencionar algunos aspectos que hace 30 años no tenían ninguna importancia, no eran reconocidos en ningún tratado y que hoy día son parte inherente, inexcusable y de los jóvenes, de los niños, que van a ser esenciales para el futuro de nuestro país. Yo en eso coincido con Rodrigo, es muy importante pensar que esta es la carta fundamental para muchos años hacia el futuro. No podemos perder el origen legítimo de esta constitución que va a tener y particularmente lo que eso desafía, particularmente a los sectores que muchas veces han negado espacio, han negado avance en materia de derechos sociales para poder construir, como los países más modernos, una sociedad mucho más justa y equitativa para todos. ¿Incidirá o no? ¿Qué tanto esto en la comisión experta, Rodrigo? En términos políticos, sin duda puede influir. Como dices tú, es bien distinto redactar un anteproyecto, entendiendo quién de alguna otra forma lo va a recibir o va a analizar. Yo espero que eso no influya, y por eso se eligieron ciertas personas, si bien tienen mucho una identidad política, pero son personas que de alguna otra forma tienen una mirada académica, una expertise en temas constitucionales que, por lo menos, el trabajo que he visto yo, muchos de ellos, me ha tocado observar varios trabajos de comisiones, la verdad ha sido un trabajo serio,
y que espero no se vea impedido por el resultado del día lunes. Nosotros también tenemos expertos en la Universidad de Desarrollo, somos más jóvenes que la Universidad de Chile, pero también tenemos ahí expertos que han participado. Así es. Y además hemos participado bastante activamente en las discusiones. Así que yo hago fe del trabajo que han hecho. Hago fe porque he visto que hay un espíritu diferente, han habido acuerdos importantes, sin perjuicio que vemos que hay un número interesante de indicaciones que van a tener que trabajar durante el próximo mes, pero ojalá que el resultado, independiente si hay más consejeros de la oposición o del oficialismo, tenga como eje central construir una constitución que consagre el momento en el cual estamos hoy en día, con a lo mejor más derechos sociales, con participación importante también del mundo privado, de las personas, con el respeto a las libertades, que creo que es fundamental, y ojalá con estas correcciones al sistema político que hoy en día nos tiene bien enredado, bien en jaque, y creo que es el momento para repensarlo. Si miramos los impactos, ya vámonos a gobierno ahora. Tuvimos un terremotazo quizás después del 4 de septiembre con el rechazo, sobre todo por la magnitud de ese 62%. ¿Cuánto puede pesar lo que ocurra este domingo o de qué depende? ¿De que genere un cambio, un antes y un después y que incida en el programa y la agenda del gobierno, Laura? Yo creo que va a influir notoriamente en el reordenamiento, rebarajamiento de la conformación de las alianzas políticas, tanto en la oposición como en el oficialismo. En el oficialismo, para responder directamente a tu pregunta, vamos a ver si efectivamente cuánto logra apalancar o a llegar al gobierno como adhesión en votos, no necesariamente en candidato elegido, sino que en votos concretos, el Partido Socialista, que tiene un predominio evidente, y el Partido por la Democracia, que son efectivamente los representantes a esta hora más evidente en este gobierno y en la alianza con las diferentes caras, digamos, pero en el gobierno actual. Y vamos a ver qué sucede ahí, particularmente con las cartas también que se avisoran o se vislumbran como posibles cartas presidenciales en el futuro próximo, aunque recién el presidente lleva un año. Y lo mismo pasa en la oposición y las cosas pueden ser muy cambiantes. Ayer escuchaba por ahí que Parisi le había ofrecido a Giles una primaria, este debate jamás lo hubiésemos pensado hace unos años atrás. Claro, vimos a Kast perder ante Boric en la elección pasada, pero a lo mejor va a ser la oportunidad en que va a quedar claro que a lo mejor Evelyn Matei no va a tener oportunidades electorales y más bien esto se va a dirimir en los extremos. Yo creo que va a servir para reordenar los partidos políticos y reordenar las coaliciones con mira a las elecciones municipales. Por cierto, es un momento muy crucial en ese sentido y es un desafío importante para los partidos políticos. Hay algunos que derechamente pueden desaparecer, están corriendo riesgo de aquellos y hay otros que se pueden afirmar en esta coyuntura. Rodrigo, ¿comparte el diagnóstico o algún matiz? Sí, sobre todo en el tema de lo que pasa en el oficialismo. Un golpe político, una derrota otra vez de proporciones importantes, similar a la que vivió el 4 de septiembre, eso tiene que generar algún remesón. Y eso, yo no me imagino el día lunes o la semana siguiente, si es que el gobierno sufre la derrota que se ha anticipado. Al final, cuando uno anticipa, puede cometer el error también de generar expectativas. Entonces, a lo mejor el gobierno no pierde tanto y al final resulta un triunfo para ellos. Pero si llega a perder por mucho, yo no veo que el gobierno mantenga el mismo equipo. Siempre hay que pagar los costos políticos y en eso me parece que el equipo político del presidente debiese de alguna forma asumirlo. Y voy a tomar las palabras de Lautaro Carmona ayer, que él dijo el día lunes, vamos a conversar sobre qué coalición o qué fuerza tiene más preponderancia dentro del gobierno, como de alguna forma pasando cuenta de las eventuales, porque el Partido Comunista está muy expectante de obtener un buen resultado, de pasar cierta cuenta de los cambios que ha tenido el gobierno en los últimos meses a nivel de ministros y subsecretarios, que el Partido Comunista, el Frente Amplio, ha visto mermada su participación en comparación con el socialismo democrático. Y con respecto a la... Bueno, paremos un poco, porque está interesante este punto, Rodrigo, paremos un segundo, porque sea una paradoja, porque si eventualmente, estos son escenarios que solamente pueden ocurrir, quizás no, pero si eventualmente a la oposición le fuera muy bien, ¿cierto? Y en el oficialismo al Partido Comunista le fuera muy bien. Ya, claro, el Partido Comunista podría llegar a pasar la cuenta, decir, dennos el lugar que corresponde, pero lo que podríamos inferir es que si a la oposición le va muy bien, bueno, claramente el socialismo democrático está más cerca de eso. Entonces, todos los últimos cambios que ha hecho el gobierno
van justamente en esa línea y eso ha sido valorado. Entonces, es difícil la posición en la que quería el gobierno, porque en realidad los ministros mejor evaluados, todo lo mejor que ha logrado el gobierno de alguna manera está vinculado al socialismo democrático. Entonces, ¿cómo responder a ese llamado? Ha cambiado un poquito esa lógica. Yo tengo la sensación que en los últimos meses, bueno, por distintas razones más de carácter coyuntural y política, delincuencia, migración, economía, quienes lideraban esta pole position dentro del gobierno, que era el ministro Marcel y la ministra del Interior, Carolina Toá, han ido de alguna forma perdiendo el protagonismo que tuvieron cuando se produce el primer cambio de gabinete. Y en ese sentido, yo no veo con ojos muy raros de que el presidente quiera hacer un cambio dentro de su aparataje político, de su grupo más cercano, en darle preponderancia. Si es que llega a ocurrir, insisto, si es que llega a ocurrir que el Partido Comunista tenga una mejor votación de la que se espera, porque finalmente le van a querer pasar cuenta al presidente de la República de los cambios hechos. Esto es política finalmente. Entonces, y no lo dije yo, sino que lo dijo el presidente del Partido Comunista el día de ayer. Pero Laura, ¿cómo ves esta paradoja? Y ahí volvemos al punto. Y en el oficialismo, perdón, en la oposición, muy cortito. Yo creo, Bárbara, que hay que observar el número de votos más que el número de candidatos, perdón, el número de consejeros más que el número de votos. Voy a explicarlo por qué. Porque al comienzo de este proceso se trataron de hacer los esfuerzos que hubo en el segundo proceso, voy a seguir tomando la lógica de Laura, de ir en coalición, de ir en un gran bloque, todo el fondo del oficialismo, la oposición, perdón, ir unido. Finalmente eso no se dio y Republicanos corrió solo, el Partido de la Gente también solo, no lo estoy considerando para este efecto, pero el Partido Republicano presentó candidatos en todas las regiones, o sea, 72 candidatos, lo que de alguna forma le da una ventaja si uno lo empieza a comparar con los demás partidos que llevaron 32, 38 candidatos, 4 candidatos o 8 candidatos. Entonces, puede ser un poco sesgada la comparación en número de votos. Me parece que es más relevante que comparemos el domingo en la oposición el número de consejeros electos. Yo pienso que depende de lo que estemos analizando. Para efecto de gobernabilidad, indudablemente que el número de votos es importante y la proyección municipal se mide por el número de votos de las fuerzas políticas. Claro, y para la constituyente, a la hora de escribir el texto y tener la mayoría, el número de constituyentes será determinante, pero siempre lo que determina... Probablemente, Laura, el número de los votos, tal como usted dice, va a servir para comparar oficialismo-oposición. Quizás no internamente en la oposición, por las razones que dice, obviamente si lleva más candidatos pueden tener más votos, pero sí sirve para la foto como más o menos oficialismo-oposición, empezamos. Si alguien que vota por republicano probablemente hubiera votado quizá por un UDI, no sé, no por alguien del otro sector. No lo sabremos, pero insisto, cuando se mide el peso de las fuerzas políticas, yo creo que depende del objetivo que se persigue, investigar o averiguar. Las distintas herramientas pueden servir una o la otra, o el número de votos, o el número de constituyentes o consejeros constitucionales electos. Ahora, sin perjuicio de eso, y como además definitivamente esa no es mi materia, no es materia de mi expertise, así que confío en la palabra y en los conocimientos de Rodrigo en ese análisis. De todas maneras, yo sí creo que efectivamente es un momento va a haber un reordenamiento, sin duda alguna. Me parece a mí que la agenda del gobierno ya se encuentra bastante circunscrita a las expectativas que son posibles de realizar, atendida las fuerzas que están en el Congreso, lo difícil que está. Yo creo que fíjate que el mayor desafío, más que la atención hacia el gobierno, es una demanda hacia los partidos políticos y hacia la clase política o la política en general. O sea, ¿cuándo se logró en Chile mayores avances o grandes acuerdos? Cuando se lograba en el Congreso respetar la palabra empeñada, cuando se presentaba un programa de gobierno y se cumplía y no tenías a 4 o 5 haciendo show, espectáculo todos los días, con banderas, papeles, con de todo lo que hoy día hemos observado en el último tiempo, que además ha deteriorado tanto la imagen de la actividad política. Entonces me parece a mí que tenemos que recuperar mucho más que de los símbolos de las buenas prácticas en política que nos van a permitir dar cumplimiento a un programa e ir avanzando en el quehacer cotidiano que nos permita superar derechamente los problemas que nos aquejan. Acá hay problemas graves y concretos que están asociados con el tema migratorio, con el tema de seguridad,
también con el tema de las pensiones y que requieren de una solución inmediata, y hay que ver y exigir que los partidos políticos efectivamente los prioricen dentro de sus actuaciones y no y dejar un poco el circo que a veces, no siempre, pero a veces se observa en ciertos espacios de decisión de lado, y esto corre tanto para el oficialismo como también para la oposición, que últimamente ha usado de esto como una buena artimaña para tener presencia en los medios de comunicación. ¿Y qué pasa, Laura, con el otro tema que había planteado Rodrigo antes, respecto a la presión o no que puede hacer, por ejemplo, el Partido Comunista, una vez teniendo resultados, si es que efectivamente les va bien, como ellos esperan? Bueno, yo creo que en una democracia yo soy capaz, yo dije hace un momento atrás, yo respeto los resultados democráticos. El Partido Comunista tiene representación en el Parlamento, si ellos sacan mayoría, como si saca Parisi, ahora sí, la candidata que traficaba coca, republicano, sin el abusador sexual, yo esperaría que estuvieran las personas que fueron elegidos por los ciudadanos. De eso se trata la democracia, ¿no? La respuesta no sé por qué tendría que ser distinta. No, es que la pregunta no es si vamos a respetar los resultados, es si el gobierno debería hacer algo o no, o si el Partido Comunista podría esperar alguna distribución distinta, por ejemplo, de poder o de cargos. Yo creo que es muy legítimo y tiende a suceder. Yo que formé parte de un gobierno, generalmente los resultados permiten algún tratamiento o mejoramiento de las expectativas que a lo mejor se han visto deteriorar en los últimos cambios de gabinete, particularmente en aquellos cargos emblemáticos que tienen más impacto social. Pero yo sinceramente no lo veo disminuido. Hoy día una de las ministras mejor evaluadas es la ministra del Trabajo, que ha logrado mayores avances. Recuerden el logro de la ley de las 40 horas, justamente una militante comunista, la ministra Janet Jara del Trabajo. Otra de las ministras bien evaluadas es la vocera del gobierno, que también milita en el Partido Comunista. Por lo tanto, a mí no me parece que haya efectivamente un total deterioro. Lo que sí ha habido, como bien lo decía Rodrigo, una presencia mayoritaria del Partido Socialista y del PPD, que tendrán que asumir su cuota de responsabilidad. Lo digo mirando desde fuera, yo no soy parte del gobierno. Apoyé y voté por Gabriel Boric, hice campaña por Gabriel Boric, pero claramente es una mujer desde hace una buena parte, hace 2 años, independiente, y milité en un partido político que no forma parte de la coalición, pero espero que le vaya bien, por supuesto, por eso voté por él, pero claramente quienes hoy día han tenido un predominio mayoritario en los cargos de gobierno ha sido el Partido Socialista y el PPD, y uno esperaría que el resultado de la elección, bueno o malo, suponga un rebaraje o un ordenamiento o, en definitiva, una definición respecto de quienes tienen una mayor preponderancia dentro del gabinete. Eso siempre ha sido así, no tendría por qué cambiar ahora. Rodrigo mencionaba que de alguna manera, si bien este predominio había sido muy celebrado por parte de la gente, de la ciudadanía, ahora ha perdido un poco de fuerza a propósito del ministro Marcel, la ministra Carolina Toá. Pero lo que hemos visto también, y en temas bien complicados como la seguridad, que es lo que se toma toda la agenda, son los problemas que ha tenido la ministra Toá y el gobierno en general para convivir con estas dos almas. Entonces, claro, es un tema muy complejo, probablemente sea quien sea que esté a cargo no va a poder resolverlo de aquí a mañana, pero si quienes están en contra o han estado en contra o han cuestionado algunas de las cosas que se han hecho, estuviera liderando ellos, capaz sería peor. Eso es ya parte de la política, pero lo que es cierto es que los grandes problemas que tiene el gobierno hoy en día es el tema de la delincuencia y la economía. Acabamos de ver las cifras del IMASEC del martes, miércoles, que la verdad que no dan un escenario auspicioso para el futuro. Por tanto, quienes de alguna otra forma tienen la función de liderar dicho índice o procesos, justamente personas del socialismo democrático que hasta hace unos meses atrás efectivamente gozaban de mucha mejor salud que la que tienen hoy en día. Entonces, da la sensación de que efectivamente si hay un cambio, un rebanaje muy potente dentro de las fuerzas del gobierno, eventualmente el presidente podría hacer un cambio en alguna de las personas que lo acompañan, sobre todo dentro de su comité político, que es donde se toman las decisiones más relevantes. Importante es que también, y ahí quizás el tema que tú planteaste, que a mí me parece relevante, es que para el futuro el gobierno también entienda que quizás las expectativas de la gente, y eso son las injusticias de la democracia. Las democracias al final tienden a solucionarse con más democracia, y estas elecciones de medio término, como que podrían de alguna forma hacer una evaluación también de lo que está sucediendo,
pueda de alguna forma quizás adecuar su programa. Lo han transmitido, lo han dicho, se lo han pedido. Paulina Bodanovich ha dicho en reiteradas ocasiones que vale la pena quizás cuestionarse el programa tal cual como estaba escrito, pero al final en los hechos eso no ha sido, no ha habido una correlación entre lo que está pasando en las discusiones potentes del Congreso y lo que de alguna otra forma se transmite dentro de las elecciones o los vive la ciudadanía. La reforma de pensiones, una reforma que sigue manteniendo un aumento importante en las pensiones, pero para una capitalización para el Estado y no en decisión de las personas, una reforma tributaria, que ha sido quizá uno de los mayores fracasos que ha tenido este gobierno, y que el ministro Marcel insistió en un modelo de aumento de tributos cuando la economía quizás no lo estaba tolerando razonablemente, y pese a la insistencia, quiso seguir adelante. Y en temas de delincuencia, bueno, hemos visto que mientras la ministra de Interior discutía una mesa de negociación muy relevante, había logrado acuerdos importantes, el presidente, por otra, una decisión desde mi punto de vista políticamente muy equivocada, sobre todo por el timing, indulta a 13 personas que al parecer ninguna tenía las condiciones para ser indultada. Entonces, al final del día se dice una cosa, pero se actúa de otra. Y yo creo que lo que tiene que pasar a partir de si es que existe este rebaraje político de manera potente, robusta, como se anticipa, va a tener que transmitirse algo y hacer también lo mismo que se transmite. Bueno, hemos visto que además hay que agregar el factor de las mayorías, porque incluso yendo contrapelo de lo que se supone que quiere la gente ahora, o lo que muestra esta nueva foto, no tienen los votos en el Congreso para aprobar las reformas tal cual como las han presentado. El presidente lo ha dicho. Yo creo que gobernar y ejercer la política, que yo creo que el régimen, habló recién Rodrigo de las injusticias de la democracia. Nunca lo había escuchado y lo había visto así, pero a mí me tocó vivir las injusticias de la dictadura, o las aberraciones de la dictadura, para ser precisa, lo tengo más cerca, pese a que no soy una mujer tan mayor. Y la verdad es que yo siento que todas las democracias, en democracias es importante escuchar la mayoría, ajustar los programas, seguir adelante con el desarrollo de la cultura, avanzar en la consagración y respeto a los derechos humanos. No he escuchado del presidente Gabriel Boric alguna idea en orden a no adecuarse y ajustarse. Cuando dice que él es flexible, le dicen que sea la voltereta. Cuando él dice que va a mantener su postura respecto de materias de sostenibilidad, se piensa que él no tranza. En fin, yo diría que un buen gobernante, una persona de Estado, como yo creo que él se puede proyectar, es un hombre muy joven y ha estado haciendo un tremendo esfuerzo dentro de un marco de honorabilidad y probidad que a mí me convocó desde el primer momento. Y yo creo que él puede hacer las adecuaciones que sean necesarias en concomitancia con lo que es el deseo mayoritario de la población. Lo que no es lo mismo que para subsistir o para estar bien tengamos que, en definitiva, esto no es una prueba de lo que fue la voluntad cuando se eligió Gabriel Boric. Yo cuando voté a Boric y él logró la mayoría por sobre José Antonio Kast, era también para llevar adelante cambios en materia de pensiones, porque yo sinceramente a los 55 años que tengo no podría pensar que solamente el tema de seguridad y el tema económico, que es tan fluctuante, lo sabemos. Me tocó ser directora de Codelco y hoy día de NAP por alta dirección pública, como lo es la coyuntura global. No puedo dejar de pensar en las múltiples personas que hoy día reciben todavía, y pese a haber firmado la ley de reforma que creó el Pilar Solidario, no merezcan un ajuste al sistema, particularmente cuando hemos observado las ganancias vergonzosas que tiene la AFP, pese a que los fondos de pensiones han tenido todo un receso. Entonces yo creo que enarbolar solo un discurso para una sola lectura no es lo que las democracias necesitan la máxima verdad, la máxima honestidad y, por cierto, también la máxima comprensión del gobernante que está con todas las capacidades en pleno ejercicio de su gobierno para hacer los ajustes que él estime pertinentes. Como un último tema, participación. Probablemente si les hubiera preguntado esto hace una semana habrían estado más pesimistas, porque al parecer en estos últimos días ha aprendido un poco más la cosa. El CERVEL está más optimista respecto a que hay más de 12 millones hasta hace un par de días, quizá habrá incluso más, de consultas de los datos respecto a dónde hay que ir a votar. ¿Cómo estiman ustedes? Primero, ¿qué esperan? Y segundo,
¿qué sería considerado como bueno o como una mala noticia, Rodrigo? Yo aquí espero, Bárbara, creo que estamos más allá de que esta es una elección, la segunda desde el 2000, no recuerdo, 2010, 2012, que fue la última elección que tuvimos con voto obligatorio, pero que era con inscripción, entonces era diferente esta porque esta es con inscripción automática y voto obligatorio. Esta es la segunda, la primera fue el 4 de septiembre. Yo para este tipo de elecciones, que insisto, no es una elección de 4 años, no es un concejal, un alcalde, es de futuro, es demasiado relevante. Yo espero en el foro interno que haya mucha participación. Y mucha participación, no porque además le van a sacar la multa que va a ir desde los 30.000 pesos, los 180.000 pesos, si es que se ausenta de este proceso, sino porque la ciudadanía entiende que acá está en juego el futuro, no solamente el actual, sino que el futuro de nuestro país y de las futuras generaciones. Eh, Quiero que me dice el olfato, la realidad, los datos, es que vamos a tener, yo creo que una buena participación. Creo que la señal que ha entregado el CERVEL esta semana en cuanto a consulta, no es un indicador, ¿no? pero es importante que van más de 12 millones de personas que han consultado RUT único, su mesa donde votar, anticipa que vamos a tener una votación superior, espero, a los 10 millones. Yo creo que si estamos entre 10 11 millones es una buena votación. No creo que lleguemos a los niveles que tuvimos el 4 de septiembre, porque uno de los motivos, porque la gente se moviliza para votar por las definiciones o por la importancia. Si bien esa está importante, la del 4 era muy relevante. Ahí nos jugábamos de verdad los próximos 30, 40 años, que va a ser muy similar a lo que pase el 17 de diciembre, que tengo la sensación de que va a tener mayor participación que la que tenemos ahora. Pero yo estaría conforme con que entre más de 10 millones de ciudadanos participen este domingo. Para cerrar, Laura, ¿cuáles son las expectativas? Sí, yo tengo una alta expectativa. Yo tuve que convencer largamente a mis hijos, que son muy jóvenes, de que fueran a votar. Ellos pensaban que esto no era relevante porque ya el Congreso había definido todo y la cocina había operado. Tuve que explicarle que lo que se había definido era un marco, que no siempre eso era negativo. Me costó. También lo conversé con mis estudiantes que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo creo que va a haber altos votos blanco nulo. Creo que todavía el CERVEL y también en lo que le cabe, por cierto, por cierto, el gobierno, pero principalmente el CERVEL, basta ver la interlocución o la información que tenían ayer respecto de los hechos de los candidatos que habían cometido delitos. También inició una campaña o no tuvo campaña de difusión como se había realizado antes. ¿Será que la gente está más informada del proceso por lo que pasó con anterioridad? Yo creo que la participación va a ser menor y va a haber menos compromiso con una votación en particular. Por lo mismo, y ahí veo una suerte de contradicción en Rodrigo, si esta mirada es de futuro, es de lo que viene, la gente lo sabe. Por lo mismo, la gente tiene que entender que esta no es una votación, no es una encuesta de cómo va el gobierno, cuál es el próximo candidato presidencial, ni tampoco de las cosas que me gustaría ajustar o no del programa. Esta es una elección que tiene que ver con que personas pueden redactar y llegar a acuerdos, sentarse a una mesa de la mejor forma, sin tirar combos, sin tirar improperios, sin insultar al otro, sin agredir, sino que dialogando, que es el método que también utiliza la democracia para poder conseguir sus logros. A mí me parece que tenemos que recuperar mucho de educación cívica, particularmente aquellas que no enseñó, que en paz descanse, Mónica Jiménez de la Jara, en la organización Participa, que ella dirigía, que actuar en política es debatir sobre ideas, no sobre personas, y en ese debate sobre ideas tengo que acoger al que disiente de la mía para poder escucharlo y poder llegar a acuerdo o poder seguir disintiendo, pero un espacio de respeto. Así que yo espero que ese espacio de respeto se dé y sobre todo quisiera aprovechar la oportunidad porque me dedico a esto de invitar a la gente más joven a participar, a comprometerse con candidatos y a votar, que este es un derecho que costó mucho recuperar en nuestro país y no tenemos que perder nunca ninguna oportunidad para votar. Hubo un llamado al presidente Laura, nacional a hacer así como un plebiscito del gobierno en esta elección. Muy cortito, porque en el fondo quizás no me expliqué bien y Laura me entendió mal. Yo insisto, esta es una elección muy importante, fundamental. Ojalá que participen, no sé, 15 millones. Pero estoy haciendo el análisis realista que me pidió Bárbara. En el fondo, si para el plebiscito del 4 de septiembre consultaron 20 millones de ciudadanos o 15, no me acuerdo cuántas fueron las consultas, y ahora hay 12,
lo que me indica, puede haber una correlación, y ojalá me equivoque, de que tengamos menos participación el domingo que la tuvimos el 4. Por mí que exista mucha, mucha. Y ya insisto, a mí, yo siempre también, yo al igual que Laura, trabajo mucho con jóvenes, creo que es fundamental además en ellos generar preocupación por lo público del país. Ojalá que no vayan a votar por la multa. Yo he escuchado muchas autoridades, oye, vaya a votar porque es obligatorio, van a cobrar 40.000. No, vayan a votar porque aquí se juega el futuro de Chile, porque esta elección es muy importante. Y ojalá participen muchas personas. Pero los hechos me dicen que probablemente vamos a tener menos participación que el 4 de noviembre. Espero equivocarme porque yo creo que es muy relevante. Nos vamos con el llamado. Entonces, que todos vayan a votar, vote por su candidato y convenza también a todos, a su hijo, a la gente joven, quizás está más difícil. Nos vamos con eso. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Rodrigo, por haber conversado con nosotros. Es súper interesante. Y ahora esperar los resultados, simplemente. Gracias, Bárbara. Gracias, Rodrigo. Un gusto verlo. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Sigan junto a nosotros, minuto a minuto, lo que ocurra, hasta los resultados, por supuesto, aquí en emol.com.